bandera, levante su bandera. Sí, levántela, porque después de hoy ya esta banderita no va a funcionar, ¿eh? Así que hoy es el día de levantarla. Muchas gracias. Yo traje mi banderita porque como al pastor Irving se le está olvidando mucho, yo no quiero que se me vaya a pegar esa enfermedad, así que vine con ella. Pastor Irving ya sabe. Hermanos, para comenzar nuestra segunda presentación, yo tengo una pregunta y luego quiero que leamos un texto bíblico. No vamos a tener nada aquí en la pantalla, ahora tienen que concentrarse completamente en lo que su servidor diga desde acá. La pregunta es, ¿de cuál lado tú estás? ¿De cuál lado tú estás? ¿De cuál lado tú estás? ¿Es esa una pregunta necesaria para hacérsela a un creyente, a un miembro de iglesia? ¿Sería necesario tener que decirle a un miembro de iglesia, hermano, hermana, por favor díganos, ¿de qué lado está usted? Vamos a leer un texto bíblico que tal vez nos da la respuesta si es necesario o no hacer una pregunta como esa. Josué, capítulo 24, versículo número 15. La palabra del Señor dice que Josué, reuniendo a los principales dirigentes del pueblo de Dios, le dijo las siguientes palabras. 24:15. Permítame buscar una versión que sea más común. La Reina Valera del 95. Dice la palabra: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y en lo que ustedes, dice Josué, contestan esa pregunta o toman esa decisión, yo les informo que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién le estaba hablando Josué? A los israelitas. A los israelitas. Y le estaba diciendo, ¿no les gusta el Dios de nosotros? ¿Creen que el Dios de nosotros no funciona? ¿Han descubierto que no vale la pena serle fiel al Dios de nosotros? Pues entonces está bien. Si creen que el Dios de nosotros no funciona, le dijo Josué, entonces vayan y sírvanle a los dioses que servían los papás de nosotros antes de que Dios sacara a Abraham de allá entre los amorreos. O si no les gustan esos dioses, aquí mismo los dioses esos de los egipcios que nosotros los conocemos muy bien. En los pueblos de por acá también. Es decir, Josué le dijo, hay opciones. No es obligado servir a Dios. No es obligado estar en la iglesia. Pero si vamos a estar, entonces pongámonos completamente del lado del Señor. Y Josué dijo, y no es algo solo que les estoy predicando, es algo que yo estoy practicando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos queridos, es triste decir, pero a lo largo de la historia del pueblo de Dios, el Señor ha tenido que usar personas para hacer llamados al pueblo, a su pueblo, y decirle a su pueblo, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Dios, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Si ustedes son mis hijos, mi pueblo, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no colaboran con mi obra?
¿Por qué no se ponen de mi lado? Era lo que estaba diciendo Dios a través de Josué. Y quiero decirle, hermano, que hay una cosa que todos los que estamos aquí debemos saber. Satanás no está contento con la idea de que tú consagres tu vida al Señor Jesús. Él no quiere que te salves. Y por eso Él busca manera de destruir tu fe en Cristo. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Satanás me ha pedido permiso para destruir tu fe. Para zarandearte. Lucas 22:31. Y seguramente por eso, años después, Pedro escribió lo que escribió en Primera de Pedro 5:8, cuando él dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro no solo estaba predicando, Pedro estaba dando un testimonio. Pedro estaba diciendo: hermanos, cuídense mucho, Satanás va a tratar de dañarlos. Yo se los puedo decir, le dijo Pedro, yo caí muy mal. Si el Señor no me hubiese ayudado, no estaría aquí. Pero no se confíen, le dijo Pedro. No crean que estar en la iglesia es simplemente estar ahí sentado. No crean que porque estamos aquí significa que algo está pasando en la vida de nosotros. Estar aquí, hermano, es solo una oportunidad que Dios nos da. Y es increíble, hay gente que aún estando aquí, a veces no aprovecha esa oportunidad. A veces Dios está hablando y hay alguien que está hablando con otra persona. A veces Dios está diciendo algo y hay alguien que está mirando otra cosa. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo mantenerse enfocado, mantenerse del lado del Señor. Y si, como estamos hablando hoy de mayordomía, si de mayordomía se trata, quiero aprovechar esta reunión para decir que Satanás no está feliz con la idea de verte que siendo fiel, usando los recursos que Dios te da para apoyar y contribuir a la obra de Dios por medio de tu fidelidad al devolver los diezmos, de todo lo que Dios te dé, y por medio de tu generosidad para entregar ofrendas de amor voluntariamente. Oh, no. Satanás odia ver que alguien en su casa tome dinero para traerlo a la iglesia, para depositarlo en el platillo de la iglesia. Él odia ese espectáculo. Él odia ese momento cuando alguien toma dinero, lo pone en un sobre y se lo entrega al Señor en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Él odia verte trayendo diezmos y ofrenda? Porque Él sabe que ese dinero, una vez que se ponga en las manos del Señor, tiene un potencial espiritual muy grande para glorificar el nombre de Dios y para arrebatarle muchas almas al enemigo y traerlos a los pies de Cristo Jesús. Fíjate bien, el dinero mientras está allá en la casa, mientras está allá en el banco, mientras está allá en los bolsillos de nosotros, es dinero como el de cualquier persona que está aquí en Chela. Es dinero, es algo intrascendente, es sucio, es nada, es dinero. El dinero que el cristiano tiene en el bolsillo es dinero, no es dinero santo, no es dinero sagrado, es dinero. El que te ganas trabajando honradamente es dinero, pero ese dinero común y corriente, en el momento en que tú tomas una porción de ese dinero y la deposita en el platillo de la iglesia, ese dinero común y corriente se convierte en dinero sagrado. Ese dinero que solo sirve para comprar arroz y habichuelas y tortillas y plátanos y queso, ahora ese dinero sirve para ganar almas para el reino de los cielos. Y eso es lo que Satanás no quiere. Él no tiene problema con que estés aquí en la iglesia, pero no quiere que te pongas a apoyar a esta iglesia trayendo recursos, trayendo diezmos y ofrenda. ¿Y saben por qué Él no quiere?
¿Sabe por qué Él no quiere que tú deposites tus recursos en la tesorería de Dios? Porque Él quiere que tú se lo deposites en la tesorería de Él. Es sencillo. Ahora yo le hago una pregunta. Discúlpenme, pero la voy a hacer. ¿Alguno de ustedes sería capaz de dar una ofrenda sabiendo que esa ofrenda va a ser para el enemigo? Si usted estuviera en un lugar donde usted se da cuenta que están adorando a Satanás y piden fondos, ayuda económica para que la obra de Satanás siga. ¿Cuál es la obra de Satanás? Destruir la obra de Dios. ¿Usted estaría dispuesto a dar dinero para que Satanás siga con su obra en este mundo? Nadie en su sano juicio haría eso. Nadie lo haría. Pero permítanme preguntarle, conscientemente no lo haríamos, pero ¿será posible que inconscientemente personas que estamos en la iglesia pudiéramos estar usando de los recursos que nuestro Dios nos da para apoyar la obra de Satanás? ¿Podría pasar eso? ¿Podría pasar eso? Como es una respuesta, una pregunta tan delicada, yo no la puedo contestar. Voy a pedir auxilio al Señor. Voy a leerle una declaración de Elena de White, profetisa del Señor, que aparece en el Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 39. Por favor, pónganle atención a esta declaración. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía. En el universo. ¿Dónde, hermanos? O sea, lo que voy a leer ahora se aplica en Chela, en Guatemala, en América, en África, en Asia. Si usted se va en un cohete allá afuera, donde usted vaya, en el universo. En el universo hay tan solo 2 lugares. ¿Cuántos? 2. Donde podemos colocar nuestros tesoros. En la tesorería de Dios o en la tesorería de Satanás. Y entonces escucha ahora cómo termina la cita. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone del lado de Satanás y va a fortalecer su causa. Consejo sobre Mayordomía, página 39. Si entendimos bien esa cita, lo que la sierva de Dios está diciendo es que hay más de una manera de ofrendar para Satanás. Una sería tomando del dinero que Dios me da y dedicándolo, usándolo directamente en todo aquello que el enemigo promueve. ¿Qué promueve el enemigo? ¿Vicios? Yo uso el dinero que Dios me da y me dedico a vicios. Pues estoy apoyando la obra de Satanás. ¿Qué promueve Satanás? Lujuria, pornografía, inmoralidad. Pues si yo agarro del dinero que Dios me da y me pongo a usar esas cosas, a meterme en esas cosas, estoy dando ofrenda para la iglesia de Satanás. Esa es una forma. La segunda sería no entregándole a Dios lo que le corresponde, ni participando en ayudar el avance de la obra de Dios con mis recursos. Fíjese bien. No, yo no quiero nada que ver con Satanás, pastor. No, por aquí no, nada que ver. Yo soy de la iglesia. Lo único es que no cuente conmigo para apoyar a la iglesia. Pues entonces, si yo no estoy entregándole a Dios lo que le corresponde, si yo no estoy ayudando deliberadamente a la obra de Dios, estoy ayudando a la obra del enemigo. Por eso Jesús dijo: el que no es conmigo está contra mí. El que no me apoya me está dañando. El que no me ayuda a recoger almas, lo que está haciendo es ayudando a desparramarlas para que sea más difícil recogerlas.
Entonces, hermano, el punto aquí es que todos nosotros, todos, siempre estamos depositando dinero en alguna de las dos tesorerías que hay en este mundo. O depositas dinero en la tesorería de Dios, o de no hacerlo, automáticamente estás depositando en la tesorería de Satanás. Hay solo dos lugares en el universo, no hay tres. No puedes decir, yo no le doy a Satanás. Es verdad que no le doy a la iglesia, pero no le doy a Satanás, yo me quedo con eso. ¿Te quedas con eso? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Que lo que no le damos a Dios se queda para nosotros? En un momento te voy a contestar eso. Hay algo que debes saber también. Aunque hay dos tesorerías en el universo, es decir, digámoslo así, hay un Dios y un poder engañador. No es un Dios, es un poder, pero no es Dios. Y ambos quieren que le apoyemos con recursos. Es cierto, a los hijos de Él, a los que están en su iglesia, Dios pide que ellos apoyen su obra con recursos. Dios espera, Dios solicita, Dios exige que sus hijos devuelvan una 10ª parte de lo que Él le da en diezmos en su casa. Dios espera y pide y acepta que sus hijos traigamos ofrenda. No hay que esconderlo. Ser cristiano incluye la responsabilidad de ayudar a la obra de Dios con recursos. Con recursos. Pero también le tengo noticia. No solo Dios espera que le apoyemos con recursos. También Satanás quiere que le demos dinero. Pero aunque hay dos que quieren dinero, aquí está el punto. Hay uno solo de esos dos que es el que nos provee todas las cosas buenas que recibimos. Y el único que nos provee se llama Jehová de los ejércitos. Por eso uno de los nombres de Jehová es Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. Solo de Dios la Biblia dice que es el gran proveedor. Proveerá. Dios tiene una disposición natural a bendecir a sus hijos, a ayudar a sus hijos, a proveer para... Elena White dice, para proveernos lo necesario, Dios tiene 1000 formas de las cuales no conocemos ninguna. Entonces, ¿qué significa esto? Dios es el que nos da. Dios pide, sí, diezmo, sí, pide ofrenda, sí. Pero ¿de dónde espera Dios que nosotros le devolvamos el diezmo y le demos las ofrendas? ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde Él espera que hagamos eso? ¿Qué dijo David? De los recibidos de tu mano, ¿qué? Te da. Así que en el caso de Dios, Él espera nuestro apoyo. Pero antes de recibir nuestro apoyo, Él nos bendijo para que podamos participar apoyando su obra. Es decir, que en realidad no le damos nada a Dios. Porque tú y yo no podríamos diezmar si primero Dios no nos bendice. Tú y yo no podríamos traer ofrendas si primero Dios no nos bendice. Cuando tú traes diezmo a la iglesia, cuando tú traes ofrenda a la iglesia, no estás diciendo, mira Señor, aquí vine a ayudarte porque andas apurado con tu obra. No, cuando traes diezmo y ofrenda está diciendo, a mí me bendijo el Señor. A mí me ayudó el Señor. La prueba es que de lo que me dio, estoy trayendo una ofrenda de amor para su causa. Entonces Satanás no da nada, pero quiere que nosotros le demos. ¡Qué descarado! ¡Qué sinvergüenza! La pregunta es, si Satanás no da nada bueno y quiere que nosotros le apoyemos con recursos, ¿de dónde espera Satanás que nosotros saquemos esos recursos para dárselo a él? ¿De dónde, hermanos? ¿Alguien tiene una idea?
de lo que Dios nos da. O sea, fíjense hasta dónde llega el enemigo. No da nada, es enemigo del Dios de nosotros, del Dios que nos bendice, y Él quiere que nosotros tomemos los recursos que nuestro Dios nos da y en lugar de apoyar la obra del Dios que nos bendice, tomemos esos recursos y se los demos a Él, para que Él ataque a la obra de Dios, para que Él nos destruya incluso a nosotros mismos, que somos parte de la obra de Dios. Así lo ha hecho siempre, hermanos. Así lo ha hecho siempre, hermanos. Y lo va a intentar con todos nosotros. Déjenme contarle una breve historia. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel pasó 400 años esclavos en Egipto, verdad? Llegó un momento que al escuchar las oraciones de su pueblo, Dios decidió liberarlo. Y le dijo a Moisés: he escuchado las oraciones y voy a liberar a mi pueblo. Y ustedes todos conocen la historia. Dios hizo cosas increíbles para liberar a Israel. Mandó plagas, movió su brazo poderoso y, bueno, arruinó un país, el más poderoso de la tierra en ese momento, para sacar a sus hijos a la libertad. Dios es un Dios de libertad. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo a Moisés: yo voy a liberar a mis hijos, pero mis hijos tienen 400 años siendo esclavizados. A mis hijos lo han puesto a trabajar y no me le han pagado. Así que mis hijos no tienen nada. Y tienen la autoestima dañada. Y si yo los saco así de ahí, ellos no tienen futuro. ¿Con qué van a prosperar? ¿Con qué van a invertir? Yo no voy a llevármelo a ellos así, arruinaditos, enfermos, dañados, sin dinero, sin ahorro, maltratados, vulnerables. No, Señor. Así que a mi pueblo hay que pagarle lo que mi pueblo trabajó. Y Dios le dijo a Moisés: yo voy a hacer un plan para que a mi pueblo le paguen lo que le deben. Los egipcios van a tener que buscarle todo el dinero a mi pueblo que le deben. Habían trabajado mucho. La Biblia dice que los israelitas le habían construido 2 ciudades al faraón, completas se las habían construido, sin pagarle un centavo, más bien castigándolos. Y este fue lo que Dios dijo que iba a hacer. Éxodo capítulo 3, versículos 21 y 22. El Señor le dijo a Moisés: haré que los egipcios miren a este pueblo con favor, de modo que cuando salgan no lo hagan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a quien vive en su casa joyas de oro, joyas de plata y vestidos costosos. Y con ellos vestirán a sus hijos y a sus hijas. Y oigan cómo dijo Dios: así despojarán a los egipcios. ¿Qué significa despojarán? O sea, no es que los egipcios la iban a entregar de buena gana, no. Es que había que quitárselo. Era despojarlo. Si Dios iba de que, mire, ustedes me le deben un dinero a mis hijos, nunca le pagaron salario, los egipcios iban a decir: ¿y cuándo usted ha visto que se le paga a esclavo? Por eso Dios hay que despojarlo, hay que quitárselo, porque es de mi pueblo. Hermanos, a mí me encantan esas palabras del Señor. Me encantan mucho, hermanos. Porque lo presentan no solo como el Dios libertador, sino como el Dios que es un gran proveedor para sus hijos. Dios no solo le importaba que salieran libres, le importaba también que salieran con recursos para vivir con dignidad. No sé cómo a veces la gente piensa que ser cristiano, que servirle a Dios, los va a arruinar económicamente o le va a arruinar su negocio o su empleo. No sé cómo a alguien se le puede ocurrir que siendo infiel a Dios, no devolviendo el diezmo, le va a quedar más dinero para progresar, cuando Dios mismo está pendiente de la prosperidad de sus hijos. Cuando Dios mismo hace planes para que sus hijos no sean dañados, no sean abusados, y Él viene y los defiende y se asegura de que sus hijos tengan no solo libertad, sino recursos también para vivir con dignidad. Él es el gran proveedor, hermanos, y por eso no dejó que sus hijos salieran pobres como eran de Egipto. La pregunta es: ¿ese plan se cumplió? ¿El plan del Señor, hermano? Sí. Ustedes lo saben, que dice Éxodo 12, 35 en adelante. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Y las hermanas se fueron a todas las casas y le dijeron a la señora y a las que vivían ahí con ella
queremos unos cuantos regalitos. Pero fíjese los regalitos que pidieron. No pidieron harina y aceite. No pidieron un ponchito, una cosa. No, ¿qué pidieron las hermanas? Nos consiguen joyas de oro. ¿Usted tiene? Consígamela. Si no, de plata. Y necesitamos los vestidos más costosos que usted tenga, porque mire cómo anda mi hija. Y no puede andar así. Y hermanos queridos, y Jehová, dice la Biblia, dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Y así, ¿qué pasó? Despojaron a los egipcios. O sea, hermanos, no se le olvide, Israel no solo salió de Egipto. Dios no solo lo sacó de Egipto, lo sacó con riquezas, lo sacó con recursos, lo sacó con futuro, lo sacó con posibilidades, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca va a dejar a su iglesia sin posibilidades. Escúchenlo bien, hermano, la obra de Dios siempre va a avanzar aquí en Occidente. La obra de Dios siempre va a crecer aquí en Occidente, porque nadie detiene al pueblo de Dios. Porque si los corazones de nosotros se cierran, el Espíritu Santo toca otros corazones. Si nosotros no queremos apoyar a esta iglesia, de otras partes vendrán y la apoyarán, pero la obra de Dios va a triunfar, hermanos. Porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Pero no olviden una cosa. Dios bendice a sus hijos porque es el gran proveedor. Pero cuando Dios bendice a una persona, la bendice primero para que esa persona supla sus necesidades. Segundo, para que esa persona ayude a otros. Y tercero, para que esa persona devuelva una parte de eso que Dios le dio en almas para el reino de los cielos. Lo voy a repetir eso. Todo lo bueno que llega a nuestra vida, ¿quién nos lo da, hermano? Dios. Pero cuando Dios te da algo, recuérdalo. Dios no te da para que tú digas, wow, qué bien me está yendo, cuánto he progresado, cuánto ha crecido esta cuenta de banco. No. Cuando Dios da, mucho o poco te da para que cubra tus necesidades, para que ayude a otros que pueden menos que tú, aunque sea una gente, y para que de eso que Dios te da, le devuelva una parte en lo que Él quiere, que no es dinero. Lo que Él quiere es almas para el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo tú puedes del dinero que Dios te da devolverle una parte en almas para el reino de los cielos? Hay una sola forma: tomando ese dinero y depositándolo en la tesorería del Señor. ¿Recuerda qué pasa tan pronto ese dinero cae en la tesorería? Ya no es dinero, ahora es dinero sagrado en las manos de Dios. Y aunque sea poco, Él lo multiplica y lo usa para gloria de su nombre. ¿Ustedes creen que los pescaditos que llevó el niño a las manos de Cristo eran mejores que el pescadito que tenían los otros ahí, que no lo dieron, que lo escondieron? No, eran pescaditos. ¿Creen que los panecillos de ese muchachito eran panes especiales? No, eran panecillos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia con esos panes y esos peces? Que el muchachito los puso en las manos de Dios. Eran pocos, pero Cristo los multiplicó. No eran especiales, pero hasta hoy estamos hablando de eso, porque eso es lo que Dios hace cuando alguien es fiel. Y devuelve una parte de lo que Él nos da para que hayan almas para el reino de los cielos. Cada vez que tú depositas el diezmo, con ese diezmo se pagan pastores que están atendiendo iglesias, dando campaña, se ganan almas. En esas almas tú participaste para gloria de Dios. Cada vez que tú das ofrenda, esa ofrenda sirve para que tu templo donde tú vas se mantenga abierto. Ahí se predica el mensaje.
Ahí se ora por los enfermos, por las familias, gente se sana, familias se recuperan. Tú has sido parte de ese milagro para gloria de Dios. Tal vez no conoces esa familia, pero diste la ofrenda con lo que la iglesia pudo ayudar a esa persona. Pero en 5 minutos te tengo que decir una cosa. Incluso voy a cerrar esto ya para no ver nada. Así como Dios te da, el único que te da es Dios, y te da, ya sabes para qué. Recuerda que Satanás también quiere que tú le des, pero no de lo que Él te da, sino de lo que Dios te dio. Así que no olvide esto. Cada vez que Dios te dé algo, Satanás va a tratar de que tú se lo entregue a Él. No lo olvide. Cada vez que Dios te bendiga, Satanás va a tratar de que esa bendición le llegue a Él, no a Dios. Desde que Dios le dio eso oro y esa plata y esos vestidos a sus hijos en Israel, Satanás se le abrieron los ojos y dijo: yo tengo que quitarle ese oro, yo tengo que quitarle esa plata, porque si no se la van a dar en ofrenda a Dios y se va a armar una cosa y van a hacer mucho, y me van a quitar la gente. ¿Pasó eso, hermano? Sí. Pasó eso. Después que estaban allá en el desierto, Dios, una de las primeras cosas que le dijo al pueblo: bueno, ahora ustedes están aquí en el desierto, aquí no hay nadie con empleo, pero yo quiero que me hagan una casa, un santuario. Dios quería una casa, un santuario. Eso es una casa donde vive Dios. Y le dijeron: no, Señor, te hacemos la casa, pero aquí el que quiere casa tiene que pagarla. Siempre cuesta hacer casa. Así que dinos cómo se va a pagar la casa que tú quieres. Y si usted lee la Biblia, la casa que Dios quería costaba mucho. Entonces Dios le dijo en Éxodo 25, del 1 al 7, bueno, ese es el punto. Yo quiero la casa, pero quiero que la paguen ustedes. Y no es obligado, el que quiera, le dijo Dios. Recojan una ofrenda voluntaria. Yo acepto oro, acepto plata, acepto vestidos preciosos, acepto cobre, acepto maderita, acepto... Para que nadie dijera: yo no tengo algo que ofrecer. Y hermano, ¿de dónde esperaba Dios que el pueblo le pagara la casa que Él quería en pleno desierto? ¿De dónde esperaba Dios que el pueblo le trajera oro y plata para hacerle una casa a Él? ¿De dónde, hermano? ¿Sabía Dios que el pueblo tenía oro? ¿Por qué lo sabía? Porque Él mismo se lo había dado. Así que no olvide, cuando Dios te bendice, en algún punto Él te va a decir: quiero que de lo que yo te di, tú me colabores para mi obra. Pero ¿saben? Eso era dinero que se le quitó ¿a quién? A los egipcios. Eso era dinero mal habido, dinero pagano, dinero mundano. No era dinero limpio, pero Dios se lo quitó a ellos y se lo dio a sus hijos, porque al final todo es de Dios. Pero era dinero común y corriente. Pero con ese dinero, hermanos, un grupo de gente voluntariamente lo convirtió en ofrenda, una parte de ese dinero. Y con esa ofrenda se construyó el santuario del Señor. Y en ese santuario miles y miles encontraron refugio en el Señor. Se les perdonaron los pecados y encontraron a Cristo y al plan de salvación. Y toda esa gente que dio ofrenda ayudó a que toda esa gente fuera salva en Cristo Jesús. No tengo el tiempo, ya se acabó, pero no puedo terminar porque no voy a tener tiempo para decírselo después, sin decirle que así como Dios le pidió del oro que le dio a los israelitas, Satanás tenía planes de quitarle el oro. ¿Cuándo vio la oportunidad de hacerlo? Cuando Moisés estaba en el Sinaí esperando la ley, abajo estaba el pueblo esperándolo más de un mes, se cansaron, hubo una rebelión. Y el pueblo llamó a Aarón y le dijo: nosotros queremos que nos haga un Dios, un ídolo, que nosotros lo veamos, que vaya delante de nosotros, porque Dios está allá arriba, nunca lo vemos, Moisés está allá arriba, no sabemos qué le pasó. Entonces Satanás dijo: esta es mi oportunidad. Ellos quieren un ídolo y yo quiero quitarle el oro para que no se lo den a Dios. Entonces la Biblia dice en Éxodo 32 que Dios trabajó por medio de Aarón. Fíjese bien, hermano, si un pastor no se consagra a Dios, si un dirigente no se consagra a Dios, Satanás lo usa para dañar la iglesia. La idea que dio Aarón no vino de Dios, vino de Satanás. Aarón le dijo a los israelitas: ¿quieren un ídolo? Quítenle el oro que tienen sus hijas en las orejas y tráiganmelo.
Satanás sabía dónde estaba el oro, en las orejas. Quítaselo y tráigamelo. Y con ese oro hizo, ¿qué, hermano? El ídolo. ¿Cuál es el punto aquí? Si no se lo entregas a Dios, no crea que se quedará para ti. Satanás encontrará una manera de traerlo para su causa. Siempre cuesta algo adorar a alguien. ¿Quiere adorar a Dios? Tiene que ser fiel en tus diezmos. Tiene que dar ofrenda. Pero ¿quiere adorar un ídolo? También vas a tener que dar ofrenda. Cuando Israel se levantó al otro día, lo primero que hizo fue darle una ofrenda al becerro. Y después una gran fiesta. Porque cuando Satanás logra que tú tomes del dinero que Dios te da y se lo da a él, después también él hace que tú creas que adorar un ídolo es lo mismo que adorar a Dios. Y después te corrompe para vivir de una manera que arruina tu vida espiritual. Por eso, hermanos queridos, la mayordomía fiel no es un plan que tiene la iglesia para sacarte algo del bolsillo. La mayordomía fiel es un plan que tiene Dios para saber quiénes están del lado de Él y quiénes están del lado de Satanás. Y por eso la pregunta que te hice al principio, ¿de qué lado tú estás? ¿A quién estás tú ayudando? ¿Tú puedes decir que tú apoyas la obra de Dios? ¿Tú puedes decir que las almas que se están ganando en Occidente también se ganan porque tú eres fiel devolviendo tus diezmos? ¿Porque tú eres generoso trayendo ofrenda? Hermano, hermana que está aquí esta mañana, no deje que Satanás te use. No deje que Satanás te convierta en instrumento de él. No le des a Satanás lo que Dios te ha dado como bendición. Sé fiel a Dios hasta la muerte. Hagamos una oración, querido Padre. Muchas gracias por recordarnos ese gran llamado de Josué a ponernos claramente del lado del Señor. En esta hora, Señor, todo lo que estamos aquí, al decir amén, nosotros queremos decir, como dijo Josué, nosotros serviremos a Jehová. Nosotros apoyaremos la obra de Jehová. Nosotros devolveremos nuestro diezmo a Jehová, que es el que nos ha bendecido. Y nosotros le daremos nuestras ofrendas a Jehová, porque nosotros queremos triunfar con esta iglesia. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.